La tensión en el corazón de Caracas ha alcanzado un punto de no retorno. En una operación que desafía cualquier lógica militar convencional, fuerzas de élite han ejecutado la extracción forzada de Nicolás Maduro, marcando el colapso total de la estructura de poder que dominó Venezuela por 26 años, mientras el dictador permanece recluido en una celda de alta seguridad en Brooklyn, enfrentando cargos por narcotráfico y terrorismo internacional. El vacío de poder ha desatado una guerra civil silenciosa, pero brutal, en los pasillos de Miraflores. Informes de inteligencia filtrados sugieren que la caída de Maduro no fue solo un éxito táctico de Occidente, sino el resultado de un pacto secreto de proporciones bíblicas liderado por Donald Trump y ejecutado por los propios herederos del chavismo. Los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy han emergido de las sombras no solo como sucesores temporales, sino como los arquitectos de una traición interna que dejó a Maduro desprotegido en su búnker más seguro. El régimen está en modo supervivencia. La otrora inexpugnable Guardia de Honor Presidencial ha sido descabezada tras la destitución y presunta ejecución del general Javier Marcano Tábata, señalado como el topo que entregó las coordenadas exactas de la ubicación de Maduro a la Agencia Central de Inteligencia. Fuentes cercanas al Pentágono aseguran que el trato está sellado: impunidad total para la cúpula chavista a cambio de la entrega inmediata del control absoluto sobre las reservas de petróleo más grandes del planeta. Mientras tanto, en una ubicación no revelada cerca de la frontera, María Corina Machado prepara su vuelo de regreso a Caracas. No se trata de un simple retorno político, es el desembarco de un nuevo orden bajo el amparo directo de la Casa Blanca. El pacto secreto entre Trump y los Rodríguez ha dejado a figuras radicales como Diosdado Cabello con una diana en la frente. Cabello, consciente de que su cabeza vale 25 millones de dólares, ha movilizado a los colectivos armados en un intento desesperado por incendiar la capital antes de ser capturado o vaporizado por un dron estadounidense. La situación económica ha escalado de la tragedia al apocalipsis. El saqueo sistemático del Tesoro Nacional durante la era Maduro ha sido reevaluado por expertos internacionales, situando la cifra de la corrupción en más de 100.000 millones de dólares. La infraestructura petrolera, el único pulmón que mantiene vivo al país, está siendo patrullada por tropas de potencias extranjeras que se niegan a abandonar sus activos, creando un escenario de bloqueo cruzado que podría detonar un conflicto global en suelo sudamericano. En este tablero de ajedrez geopolítico, la vida de millones pende de un hilo, mientras los aviones de combate estadounidenses mantienen un asedio invisible sobre el espacio aéreo venezolano. El pánico se ha apoderado de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, el Palacio de Miraflores se ha convertido en una olla de presión donde la lealtad se subasta al mejor postor. Documentos clasificados revelan que la fortuna personal de Maduro, oculta en paraísos fiscales y lingotes de oro en Turquía y Rusia, no era de 1.000 millones, sino que supera los 150.000 millones de dólares. Este tesoro, robado directamente de las cajas del hambre del pueblo venezolano, es ahora el botín por el cual se matan las facciones internas. Delcy Rodríguez, actuando con una frialdad quirúrgica, ha tomado el control de las comunicaciones del Estado, mientras su hermano Jorge coordina con emisarios de Donald Trump los términos de una rendición que el mundo apenas comienza a vislumbrar. En las sombras, el pacto secreto avanza. Donald Trump, en un movimiento maestro de geopolítica, ha dejado claro que no habrá piedad para quienes sostuvieron el aparato de tortura del régimen, a menos que faciliten el regreso de la democracia bajo la tutela de María Corina Machado, la líder opositora cuya figura ha crecido hasta alcanzar niveles mesiánicos. No regresará sola.
Se informa que una flota aérea de transporte militar está lista en bases de Florida para escoltar su vuelo hacia Caracas, llevando no solo ayuda humanitaria, sino también los equipos de seguridad que reemplazarán a la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, en proceso de desintegración total, la violencia ha estallado en los barrios populares. Los colectivos armados, sintiéndose traicionados por la cúpula que pacta con Washington, han iniciado un saqueo sistemático de las zonas residenciales de los jerarcas del chavismo. Se reporta que Diosdado Cabello, en un ataque de furia psicótica al verse cercado, ha ordenado la destrucción de archivos críticos en el helicoide mientras grita amenazas de muerte contra los hermanos Rodríguez. Testigos aseguran haberlo visto destruir mobiliario de su oficina con un fusil de asalto, consciente de que su tiempo se ha agotado y que su cabeza es la pieza de cambio final en las negociaciones de paz. Mientras tanto, en la celda de Brooklyn, el comportamiento de Maduro es errático y violento. Fuentes penitenciarias informan que el exdictador ha pasado noches enteras gritando consignas revolucionarias, golpeando las paredes hasta sangrar y exigiendo una llamada con Vladimir Putin que nunca llega. Su aislamiento es absoluto. El hombre que una vez movió los hilos de una nación entera, ahora se enfrenta a la realidad de que sus aliados internacionales lo han abandonado a su suerte para salvar sus propios intereses comerciales. La economía venezolana, mientras tanto, experimenta una volatilidad extrema. El valor de la moneda ha desaparecido por completo, convirtiendo al país en un escenario de trueque y supervivencia extrema bajo el humo de las refinerías incendiadas. La comunidad internacional observa con asombro cómo se desmorona el eje del mal en el Caribe. Las fronteras con Colombia y Brasil están militarizadas al máximo nivel para evitar la fuga masiva de los generales implicados en crímenes de lesa humanidad. El plan de Trump es implacable. Una purga total de la influencia cubana e iraní en menos de 72 horas. El regreso de María Corina Machado no es solo un viaje de retorno, es el inicio de una intervención administrativa sin precedentes que busca recuperar cada centavo del saqueo centenario y reconstruir una nación que ha sido desvalijada hasta los cimientos. El cielo sobre el Caribe se ha convertido en el escenario de una coreografía militar sin precedentes. Un avión de transporte táctico de largo alcance, escoltado por una escuadrilla de cazas furtivos de quinta generación, sobrevuela aguas internacionales con una pasajera cuyo nombre hace temblar los cimientos de lo que queda del chavismo, María Corina Machado. El operativo, denominado Amanecer de Libertad, no es solo un traslado diplomático, es una declaración de guerra contra la sombra de la tiranía. Los informes internos sugieren que el pacto secreto de Donald Trump con los hermanos Rodríguez incluye una cláusula de exclusión aérea total. Cualquier aeronave que no esté autorizada por el nuevo mando conjunto será derribada sin previo aviso por las baterías de misiles que ya apuntan hacia el Palacio de Miraflores. Los detalles del pacto son escalofriantes. Se dice que a cambio de la entrega de la infraestructura crítica y la ubicación de las caletas de oro ocultas en la selva amazónica, se les ha garantizado a los Rodríguez una salida segura hacia un destino no revelado, dejando a la base militar y política a su suerte. Mientras tanto, la magnitud del robo a la nación sigue creciendo bajo la lupa de los auditores del Tesoro estadounidense. Ahora se estima que el saqueo total, sumando los contratos fantasmas de la industria petrolera y el tráfico de minerales preciosos, alcanza la astronómica cifra de 250,000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero tan vasta que podría reconstruir 3 naciones enteras, pero que terminó financiando lujos obscenos en mansiones de las islas del Caribe y cuentas blindadas en paraísos fiscales asiáticos. En el interior de Venezuela, el caos es absoluto. Los mandos medios del ejército, sintiéndose traicionados por sus generales, han comenzado a desertar en masa, llevándose consigo armamento pesado.
Se han reportado enfrentamientos fratricidas en el fuerte Tiuna, donde las facciones leales a Diosdado Cabello intentan resistir el avance de las unidades que han jurado lealtad al gobierno de transición. Cabello, en un estado de paranoia total, ha transformado su búnker personal en una fortaleza de pesadilla. Informes de inteligencia humana indican que el otrora hombre fuerte del régimen no duerme, consume cantidades industriales de estimulantes y ha ordenado la ejecución sumaria de cualquier escolta que muestre el más mínimo signo de duda. Se dice que en sus arrebatos de ira ha disparado contra las pantallas de televisión que muestran las imágenes de la captura de Maduro, gritando que él será el último en caer. La población, atrapada entre el hambre y la esperanza, ha comenzado a tomar las calles con una ferocidad nunca antes vista. En las zonas que antes eran bastiones del chavismo, la gente está derribando las estatuas de Hugo Chávez con cables de acero y mazos. En un acto simbólico de exorcismo nacional, la llegada inminente de María Corina Machado es vista como el retorno de la justicia divina. Ella viaja con un plan de choque económico diseñado en las universidades más prestigiosas del mundo, respaldado por una línea de crédito inmediata de 50,000 millones de dólares, proporcionada por una coalición de potencias occidentales. El objetivo es claro: inundar el mercado con alimentos y medicinas en las primeras 24 horas para desactivar la bomba de tiempo social que el régimen dejó tras de sí. El vuelo de Machado no es solo un regreso, es el inicio de la operación de limpieza más grande en la historia del hemisferio. Cada milla que avanza el avión es un paso más hacia el fin de una era de oscuridad. Sin embargo, los riesgos son extremos. Francotiradores de grupos mercenarios extranjeros, contratados por las facciones más radicales del régimen en su agonía, se han posicionado en los techos de los edificios que rodean el aeropuerto de Maiquetía. El aire se siente cargado de electricidad mientras el mundo aguarda el momento en que las ruedas de la aeronave toquen suelo venezolano, marcando el inicio formal de la reconstrucción de una nación desvalijada. El tablero geopolítico mundial ha sufrido un sismo cuyas réplicas se sienten desde Moscú hasta Pekín. Mientras el avión que transporta a María Corina Machado entra en el espacio aéreo soberano de Venezuela, la Casa Blanca ha desplegado una red de satélites y naves no tripuladas que mantienen una vigilancia constante sobre cada centímetro cuadrado del territorio nacional. No es una simple transición, es una cirugía de alta precisión ejecutada por la administración de Donald Trump para extirpar un tumor que amenazaba la estabilidad del hemisferio occidental. Se ha filtrado que el pacto secreto no solo incluía la entrega de Nicolás Maduro, sino también un compromiso de pago de deuda externa renegociado con China y Rusia, utilizando como garantía las incalculables reservas de oro y coltán del arco minero, cuyo valor real de saqueo se estima ahora en 750,000 millones de dólares. En los búnkeres subterráneos de la capital, la desesperación ha dado paso a la locura. Se informa que altos mandos militares, que hasta hace una semana juraban lealtad eterna al socialismo del siglo XXI, están destruyendo computadoras con hachas y quemando toneladas de documentos que prueban la existencia de una red de lavado de dinero que operaba a través de empresas fachada en todo el Caribe. La magnitud de la corrupción es tan vasta que los analistas financieros sugieren que el Producto Interno Bruto de 10 países pequeños no alcanzaría para cubrir el agujero fiscal dejado por la administración de Maduro. En su celda de cristal en Nueva York, Maduro ha entrado en un estado de mutismo selectivo, interrumpido solo por episodios de violencia, donde lanza sus raciones de comida contra los guardias, gritando que es víctima de un secuestro intergaláctico orquestado por fuerzas invisibles. La inteligencia estadounidense ha confirmado que María Corina Machado no solo regresa con un plan político, sino con un gabinete de guerra compuesto por los mejores economistas y estrategas de seguridad del exilio. El plan de los primeros 100 días contempla
la dolarización total e inmediata de la economía para frenar la hiperinflación, que ha alcanzado niveles astronómicos de 1.000.000% mensual en las últimas semanas de caos. El respaldo de Donald Trump es absoluto. Se dice que el presidente estadounidense ha dado luz verde para que empresas de defensa privada aseguren los pozos petroleros del Zulia y la faja del Orinoco, desplazando por la fuerza a las guerrillas y grupos paramilitares que intentan sabotear la producción. La tensión en el aeropuerto internacional de Maiquetía es casi sólida. Miles de ciudadanos, desoyendo los toques de queda impuestos por los restos del régimen, han formado una cadena humana de 50 kilómetros que conecta la costa con el corazón de Caracas. Los soldados de la Guardia Nacional, abandonados por sus comandantes, han comenzado a bajar las armas y a unirse a la multitud, llorando y pidiendo perdón por los años de represión. Sin embargo, el peligro no ha desaparecido. Se rumorea que facciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia, bajo órdenes directas de un Diosdado Cabello que se niega a rendirse, han plantado explosivos en las rutas principales que conducen a la capital. La ciudad es una bomba de tiempo que solo la presencia física de Machado parece capaz de desactivar. Este es el momento más peligroso de la transición. El vacío de poder dejado por la extracción de Maduro ha creado un ecosistema de señores de la guerra que luchan por las migajas de un imperio quebrado. Mientras los aviones de reconocimiento estadounidenses rompen la barrera del sonido sobre Caracas como una advertencia constante, el mundo entero contiene el aliento. Venezuela no solo está recuperando su libertad, está siendo testigo del nacimiento de un nuevo orden donde la justicia promete ser tan implacable como lo fue la opresión. La llegada de la dama de hierro venezolana marcará el fin de la era de la impunidad y el inicio de un juicio histórico que no dejará piedra sobre piedra en la estructura del narcoestado. La capital venezolana se ha transformado en un hervidero de intriga y furia contenida mientras el avión de María Corina Machado inicia su descenso final hacia el aeropuerto de Maiquetía. Informes de inteligencia humana revelan que el pacto secreto de Donald Trump ha desatado una cacería de brujas sin precedentes dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Se confirma que más de 500 agentes de la inteligencia cubana han intentado huir del país en embarcaciones de pesca solo para ser interceptados por la Guardia Costera de los Estados Unidos en una operación de cerco total. La magnitud del saqueo que ahora sale a la luz es tan monstruosa que desafía la capacidad de cálculo de los expertos. Se habla de un desvío de fondos que supera los 500.000 millones de dólares, una cifra que triplica la deuda externa acumulada de toda la región. En la celda de alta seguridad de Nueva York, la degradación mental de Nicolás Maduro ha llegado a niveles alarmantes. Fuentes internas del centro de detención aseguran que el exdictador ha comenzado a sufrir alucinaciones severas, alegando que escucha las voces de los fantasmas de quienes fueron ejecutados bajo su mando. Los informes médicos filtrados describen episodios de violencia extrema donde Maduro ha intentado derribar la puerta de acero de su celda a cabezazos, gritando que todavía es el presidente constitucional y que las legiones extranjeras vendrán a rescatarlo. Su aislamiento es tal que ni siquiera sus abogados han podido calmar sus ataques de nerviosismo, los cuales se intensifican cada vez que el nombre de María Corina Machado es mencionado en las noticias que se filtran por los pasillos de la prisión. Mientras tanto, en Caracas, Diosdado Cabello ha pasado de ser el hombre fuerte a un fugitivo acosado en su propio territorio. Los drones de reconocimiento táctico han detectado movimientos desesperados en las zonas montañosas del estado Miranda, donde se cree que Cabello ha escondido un arsenal de armas químicas y biológicas como último recurso de resistencia. Sin embargo, la lealtad de sus círculos más íntimos se ha desintegrado ante la oferta de recompensa de 50 millones de dólares por su captura, vivo o muerto. Se informa que en un arranque de furia psicótica,
Cabello ordenó el fusilamiento de 10 de sus guardaespaldas tras sospechar que intentaban entregarlo a las fuerzas de extracción estadounidenses que ya operan de forma clandestina en la ciudad. El regreso de María Corina Machado no es solo un acto político, es la toma de posesión de una nación que ha sido desvalijada hasta el tuétano. Ella trae consigo un decreto de emergencia nacional que permitirá la confiscación inmediata de todos los bienes de la cúpula chavista a nivel mundial. El plan económico, coordinado con el Tesoro de los Estados Unidos, prevé la inyección de 100,000 millones de dólares en metales preciosos para estabilizar la nueva moneda nacional en menos de 72 horas. La infraestructura del país, actualmente en ruinas, comenzará un proceso de reconstrucción acelerado bajo la supervisión de ingenieros militares extranjeros, asegurando que los servicios de luz y agua sean restablecidos de forma permanente para una población que ha vivido en la oscuridad durante años. La tensión en la pista de aterrizaje es insoportable. Los tanques de la división blindada, que antes servían para reprimir, ahora forman una calle de honor para recibir a la mujer que simboliza la derrota definitiva del socialismo del siglo XXI. El pacto secreto de Trump ha demostrado ser una jugada de ajedrez implacable, dejando a los enemigos de la democracia sin espacio para respirar. Venezuela está a punto de presenciar el evento más importante de su historia moderna, el fin de la tiranía y el inicio de un juicio sumario contra todos aquellos que convirtieron el país más rico de la región en un cementerio de esperanzas. El estruendo de los motores del avión presidencial de transición ha silenciado por completo el murmullo de una Caracas que aguarda con la respiración contenida. Cuando las ruedas tocan la pista de Maiquetía, se sella el destino de una era de terror que duró más de 2 décadas. María Corina Machado desciende la escalinata no como una política, sino como la comandante en jefe de una nueva realidad nacional. A su lado, oficiales de alto rango del Comando Sur de los Estados Unidos y observadores internacionales garantizan que el traspaso de mando sea absoluto. El pacto secreto de Donald Trump se manifiesta en su máxima expresión, una rendición incondicional de las Fuerzas Armadas que apenas hace unas horas juraban defender la revolución hasta la muerte. Se ha confirmado que como parte de los acuerdos finales, el sistema judicial venezolano será intervenido por una coalición de magistrados internacionales para asegurar que el saqueo de $1 billón, la cifra final actualizada tras el hallazgo de cuentas secretas en el Vaticano y Singapur, sea recuperado para el pueblo. La caída del régimen ha provocado un efecto dominó de proporciones catastróficas para sus aliados. Se informa que las embajadas de Cuba e Irán en Caracas están siendo evacuadas bajo protección de las Naciones Unidas, mientras miles de ciudadanos rodean las instalaciones exigiendo justicia por años de injerencia. El nuevo gobierno ha emitido una orden de captura internacional inmediata contra todos los testaferros del chavismo, congelando activos en más de 80 países. En la celda de Brooklyn, Nicolás Maduro ha colapsado físicamente. Los reportes médicos indican que tras enterarse del aterrizaje de Machado, sufrió un brote psicótico severo, gritando que la historia lo absolvería mientras intentaba devorar sus propios documentos de defensa. Su figura, antes imponente en las transmisiones televisivas, se ha reducido a la de un hombre roto, custodiado las 24 horas para evitar que atente contra su propia vida antes de enfrentar el juicio del siglo. Diosdado Cabello, por su parte, ha desaparecido del radar. Las últimas señales de inteligencia lo ubicaban en una red de túneles bajo el estado Apure, pero fuentes locales sugieren que fue traicionado por sus propios hombres en un intento de cobrar la recompensa multimillonaria ofrecida por Washington. La desintegración de su círculo de hierro marca el fin del último foco de resistencia armada. La reconstrucción de Venezuela comienza con una inyección masiva de capital extranjero. Se estima que en las próximas 48 horas los puertos del país recibirán más de 500,000 toneladas de suministros esenciales.
marcando el fin oficial de la crisis humanitaria más grave de la historia americana. El mensaje final de Donald Trump desde la oficina oval ha sido claro: Venezuela es libre y cualquier intento de sabotaje interno será respondido con la fuerza total del ejército más poderoso del mundo. María Corina Machado, desde el balcón del Palacio de Miraflores, se prepara para dirigirse a una multitud que supera los 3 millones de personas. El aire de Caracas ya no huele a pólvora ni a gas lacrimógeno, sino a una esperanza feroz y renovada. La justicia no solo ha llegado, sino que se ha instalado con una severidad que no permitirá el regreso de las sombras. El narcoestado ha sido desmantelado pieza por pieza y sobre sus cenizas se levanta una nación que promete volver a ser el faro de libertad del continente. La operación ha concluido, el mapa geopolítico ha sido redibujado permanentemente y el nombre de Nicolás Maduro pasará a los libros de historia no como un líder, sino como la advertencia máxima sobre los peligros de la tiranía y la corrupción sin límites. El vuelo de regreso de María Corina no fue solo un viaje, fue el retorno del alma de un país que se negó a morir. La justicia de los hombres y la justicia divina se han encontrado en este día histórico, cerrando para siempre el capítulo más oscuro de la nación caribeña.